¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker y hoy con nosotros está el Han Ronda, o mejor conocido como Hotel Romeo Delta 747. Un pequeño receptor portátil, de bolsillo, el cual, a diferencia del Tecsun PL368 que habíamos hecho la review hace un par de semanas atrás, les dejo acá el videito para que también puedan ver ese video, el cual fue muy exitoso, pero nos había dejado un poco, digamos, con un sabor amargo lo que no tenía banda aérea. Bueno, en su reemplazo llega el HRD 747, el cual cubre desde onda media, onda corta, FM comercial, banda aérea, FM de radioaficionados, es decir, la banda de VHF de radioaficionados, y UHF. La verdad que es un pequeño escáner de radio, así que los invito a ver el video de la review y algunas pruebas que hice con este interesante receptor de bolsillo después de la introducción del canal. Vamos a ello. Muy bien amigos, ya acá está con nosotros. Les comento que he adquirido este pequeño receptor de nuestra tienda amiga en AliExpress, de la Ham Radio Store. En la descripción les dejo por supuesto el enlace de compra. Y como ustedes ven, es una cajita muy liviana y entre todas las cosas que nos dice en un chino perfecto, que no le vamos a prestar mucha atención, vemos que bueno, indica temperatura, FM, AM, onda corta, UHF, aéreo, también tiene para las bandas de reportes climatológicos de Estados Unidos, tiene radioaficionado, lo cual tiene banda lateral, superior e inferior, tiene una batería de 1000 mAh, bueno, se carga con USB-C y tiene una forma de sintonía muy interesante que vamos a ver más adelante. En la parte de acá, miren ustedes, quiero que vean acá tranquilamente todos los rangos de frecuencias, todas las bandas que cubre esta radio, la verdad que lo hacen muy interesante. Comenzamos acá con las bandas de FM, tiene FM de 64 MHz, una FM que creo que esta es en Rusia, la nuestra suele estar alrededor de 88 MHz, pero bueno, FM comercial, onda media, desde 520 hasta 1710 kHz, onda corta de 2 MHz hasta 30 MHz en AM y banda lateral, tanto superior como inferior. También tiene una banda especial, esto es muy interesante, de banda ciudadana, que cubre de 25 a 28 MHz en AM y en FM, lo cual es súper interesante porque ustedes saben que muchas emisoras de banda ciudadana emiten principalmente en AM y en FM, aunque por supuesto también tenemos la posibilidad de escuchar en banda lateral si nos vamos en el modo de onda corta. Banda aérea en AM, 118 a 138 MHz, VHF, UHF, desde 20 MHz hasta 520 MHz, es impresionante, bueno, cubre ahí absolutamente todo el rango de V y UHF, y lo cual es súper interesante. Y por supuesto también se agregan con un botón, digamos como una banda aparte, tiene la posibilidad de directamente monitorear los canales de reporte de clima, pero esto es más para Estados Unidos. Aquí en Europa no tiene mucho sentido. Vamos a ver entonces, conocido el rango de frecuencias y banda, vamos a ver qué es lo que nos trae en el interior. Por supuesto es una radio económica, cuesta alrededor de unos $70 en AliExpress, con envío súper rápido a Europa. Me ha llegado en menos de 2 semanas, en 10 días yo ya lo tenía acá. Viene con un manual que la verdad que me gustó mucho porque si bien la traducción no es la más precisa, viene con un manualcito en inglés, lo cual para muchos será mucho más fácil que el manual en chino. Y algo muy interesante que trae aquí, que la verdad me gustó como anécdota, se los cuento, es que trae en el manual las bandas de China de la Marina, de los reportes, bueno, acá está. Fíjese usted, del reporte para pesqueros en 4378 kHz, todo lo que tenga que ver con la marina, con pesca,
nos indica acá, miren que en Japón, en LSB, estaciones radiotelegráficas, aviación. Bueno, trae un pequeño manual sobre qué escuchar, lo cual es súper interesante. Por supuesto, es para China. Muy bien, amigos, vamos a pasar así entonces ya a ver qué es lo que trae adentro el pequeño paquete. Como ven, viene la radio, la vamos a dejar, ya venimos con ella en un segundito. Y también con la radio vemos que nos vienen unos auriculares de una calidad, sí, mediocre, pero bueno, auriculares siempre pueden ser útiles para algo. Nos viene también con un cable USB, que es para hacer carga del equipo. Por supuesto no tiene ninguna función tipo ordenador. Y viene con una correa de sujeción. Y miren ustedes esto, viene con una bolsita para transportar el receptor. La verdad que está simpática. Si pasamos ya al receptor propiamente dicho, vamos a hacer un poco de lugar acá. Vamos a sacar esto. Vamos a ver que es muy pequeño, bastante pesado, da la sensación de que es más liviano, pero se siente muy bien en mano, es de un plástico liso, pero no hace ningún tipo de ruido o de grillos, ruiditos de grillos al hacerle un poco de fuerza, lo cual es súper interesante. Nos viene acá atrás con la batería, que es una batería, una BL5C. Recuerden que la Tecsun, la otra, traía la BL4C, ¿no? Esta es una batería de 1000 mAh, creo que es un poquito incluso hasta más grande. Y que ya les digo que, por las pruebas que he estado haciendo, es muy, muy, muy buena la duración de la batería. Realmente impresionante. Entonces, acá más nada, no tenemos más nada. Abajo, por este costado tampoco tenemos nada, por abajo tampoco. Bueno, por el costado tenemos la ficha para cargar la batería, para hacerlo por USB-C. Tenemos un dial de sintonía y arriba vamos a tener aquí para poner la correa de sujeción. Y acá vamos a tener para la salida de auriculares, para utilizar auriculares externos. Y también el jack de 3,5 para antenas externas. Si alguien desea hacer una antena externa, tiene que tomar una fichita como esta, mono, de 3,5, y donde el vivo va a ser, la parte de adentro va a ser el vivo de la antena y la otra va a ser la tierra. Así que uno puede poner construirse una antena dipolo o usar algún cable externo para tener una mejor recepción, porque sabemos que la antenita que trae incluida tal vez viene bien para VHF, UHF y tal vez banda de 6 metros o 10 metros, o sea, es muy de compromiso. Si bien se pueden escuchar, ya vamos a ver en las pruebas de recepción que sí se puede hacer escucha con la antena interna. Lo ideal siempre es utilizar la antena externa, el jack externo, sobre todo cuando vamos a bandas bajas de, por ejemplo, de 80 metros, 40 metros, 20 metros. Ahí conviene utilizar la antena externa. Vamos a encender la radio y allí ya directamente aparece el encendido. Vamos a bajar un poquito el volumen. A ver si me da la opción. Porque ¿qué pasa? Estas radiecitos chinas nos van a dar nosotros... Bien, ahí está. Esto es lo que le quería mostrar. Este es un método... Las radios estas chinas, al igual que la Tecsun, tienen un método, digamos, un modo de stand-by. Es decir, la radio puede permanecer en stand-by, que es lo que vimos ahí, y despertarse a cierta hora, como poner una alarma y arrancar con una radio. En este caso, lo vemos ahí, nos indica la temperatura, nos indica la batería, esto es muy interesante, y por supuesto la hora. Si le damos otra vez, ya comienza lo que es la recepción. Tenemos... la verdad que un display súper interesante. Fíjense ustedes que esto me es muy similar a lo que es el display de los Yaesu, donde nos va a indicar aquí la modulación, el tipo de modulación en el que estamos. En este caso estamos en banda lateral, el ancho de banda, la atenuación, porque dispone de un pequeño atenuador por si estamos en presencias de
de estaciones muy fuertes, podemos elegir utilizar un pequeño atenuador. En este caso está en DX, es decir, sin atenuador. Tenemos también un pequeño indicador de volumen. Con este botón vamos a subir, bajar de volumen. Y por supuesto el típico display donde nos va a indicar la señal aquí en este número, y la señal ruido de la señal, la relación señal-ruido, nos va a indicar de este otro lado. Para pasar de bandas es muy sencillo. Vamos con el botón de banda, vamos a ir eligiendo la banda que deseamos. Déjenme pasar, vamos a comenzar de vuelta todo el procedimiento para ir mostrándoles una por una las bandas que disponemos. Empezamos con la primera banda, que es onda corta, 520 kHz, donde vamos a tener solamente el modo de AM. Fíjense ustedes ahí que solo nos aparece AM. Y tenemos dos posibilidades de usar el dial. Uno es con este dial de costado, que es muy cómodo. Y también tenemos la posibilidad de utilizar estos dos pulsadores para ir cambiando de frecuencia. Si pasamos a otra banda, aquí ya entramos en lo que es onda corta, donde hace ese dibujito, digamos, que es porque está entrando en recepción de banda lateral. Fíjense ustedes que si deseamos, por ejemplo, pasar o ir de una forma rápida de una banda a otra directamente con el botón Mode, podemos pasar súper rápido de una banda a otra. Por ejemplo, ahí vamos por casi 10 metros, banda 20 metros, así hasta lo que sería 10 metros. La verdad que es una forma súper práctica de ir saltando de banda en banda y no tener que volverse loco con el dial. Interesante es también que tenemos, apretando Set, tenemos la posibilidad de ir cambiando el ancho de banda de recepción de 1 kHz por si queremos hacer escucha de telegrafía. Y tenemos también 6 kHz, 4, 3, 2,5, 2, 1,8 y 1. Si seguimos también con el botón de Set, podemos cambiar esto que les comentaba anteriormente, que es lo que es el atenuador. Podemos, a ver que lo tengo ahora en DX, pero lo puedo poner en normal y lo puedo poner también en local. Entre DX y normal prácticamente yo no he visto diferencias, así que sí, cuando lo ponemos en local tiene mucha atenuación. Hasta acá básicamente se comporta como una radio como la PL368. No tiene grandes diferencias. La magia comienza aquí, que vamos a tener banda aérea. Y la verdad que acá quiero hacer un punto donde muy positivo. En la banda aérea funciona muy bien, y aparte tiene la funcionalidad de scan. Es decir, que si dejamos apretado, la radio va escaneando automáticamente. Ya les voy a dejar unos videos donde les muestro cómo ha sido la recepción en banda aérea. Es muy buena utilizando solamente la antena interna. Así que con eso estamos muy satisfechos con la función de escáner. Después tenemos, como les decía, la banda ciudadana, donde nos da la posibilidad de elegir entre AM, y cambiando con el botón Set podemos pasar a FM. Como habíamos dicho al primero, en banda ciudadana suelen haber mayoritariamente transmisiones en FM y en AM. Seguimos subiendo de banda, tenemos VHF, donde en VHF también, al ser una banda muy grande, nos va llevando con el botón Mode a las distintas partes de la banda de VHF y UHF. Así que se pueden dar, pueden ir rápidamente saltando de bandas de VHF con un botón y sin tener que andar apretando, haciendo combinaciones de teclas. Súper interesante. Después el último que tiene es una banda que se llama VD, donde uno puede programar el rango de frecuencias. VD significa User Band Defined, donde uno puede definir las bandas, digamos el rango de frecuencia superior y el rango de frecuencia inferior, y hacer un escaneo entre esas dos frecuencias, lo cual es súper interesante. Recordemos que esto como escáner, este radicito como escáner, no le da
creo yo, el Pedigree. Es prácticamente un juguete, es algo para divertirse, para hacer experimentos, para llevarse un día de campo y escuchar, tener algo de fondo mientras hacemos alguna actividad. No es un escáner. Por ejemplo, si yo voy a la banda de VHF, por dar un ejemplo, y me pongo a escanear la banda de VHF, voy a estar una eternidad porque es lento y a su vez no le puedo definir un margen superior o inferior, lo cual va a hacer que vaya de 30 o de 100 MHz hasta 400 y vuelva a comenzar. Entonces, un escáner esto no es un juguete y es un receptor muy básico, pero con un rango muy grande. Otra banda que tenía, bueno, ahí les había comentado también, tenemos ahí UHF, pero tenemos VD y después tenemos lo que es estas WX, que es la banda de... En Estados Unidos hay ciertas frecuencias donde se emiten reportes de condiciones climáticas. Acá en Europa no, entonces bueno, existe la posibilidad con este receptor, si ustedes están en Estados Unidos, digamos en Norteamérica, poder recibir los reportes de clima en la localidad donde estén, lo cual es muy interesante. Acá en Europa no tiene mucho sentido. Por lo demás, la verdad que la Radiecito funciona fenomenal, me he divertido muchísimo. Ahora les voy a mostrar un poquito de los videos de recepción. Por supuesto tenemos la función de grabar memorias, tenemos hasta 1000 memorias, tenemos la función de cambiar el paso en lo que serían las bandas. Por ejemplo, si yo me voy a... Si yo me voy acá a onda corta, vieron que ahí aparece un pequeño puntito. Bueno, si yo con la tecla Step, perdón, si yo toco aquí, fíjense cómo voy pasando de 1 kHz a 1 kHz. Y de luego también tengo la posibilidad de utilizar lo que es el dial. Al dial también lo puedo cambiar. Fíjense ahí, cuando toco el dial empieza a titilar ese pequeño punto y puedo lograr una sintonía fina ideal para lo que son transmisiones en banda lateral, que por ahí hay que realizar una sintonía mucho más fina que lo que es AM. Si vuelvo, fíjense ahí, voy a ir jugando. También tenemos la posibilidad aquí de cambiar el tipo de paso. Es muy interesante. Me ha gustado mucho lo que es el sistema de sintonización. Uno se adapta muy rápido con estas dos funciones, con los botones o con el dial, y vienen perfecto. Ya lo que me gusta es que para arriba sube y para abajo disminuye. En la Tecsun estaba al revés. La verdad, un hermoso receptor, súper interesante, y sobre todo para lo que es la banda de aviación. A alguien que le guste la aviación, la banda aérea, y onda corta y FM, bueno, va a venir ideal. Y por supuesto, VHF para radioaficionados, aunque bueno, hoy en día mucho tráfico no hay en lo que es radioaficionados de VHF, pero sí van a poder escuchar, por ejemplo, policías, bomberos, taxis y todo aquello que trabaje todavía en FM comercial, sobre todo en Latinoamérica, lo van a poder escuchar con este receptor. Les dejo las pruebitas de recepción de esta excelente radiecito que me ha gustado muchísimo. Y, nota al pie, la batería es eterna. Es eterna. He estado todo un día, ahora lo van a ver ustedes. Me fui a Friburgo a una montaña que hay ahí para hacer pruebas sobre todo porque estaba en altura y despejado. Estuve todo el día con la radio prácticamente a un volumen alto y escaneando y arriba y abajo, y o sea, todavía terminó el día y me quedó batería. Excelente. Lo que más me gustó, y bueno, además por supuesto del rango, la sencillez y la calidad de uso y la calidad percibida también, que no se ve como algo chino súper económico a pesar de serlo. Vamos a las pruebas de recepción y ahí ustedes me dicen qué tal les parece la pequeña y súper famosa HRD 747. Muy bien amigos, para las pruebas de recepción de este pequeño receptor viajamos a la ciudad de Friburgo, donde hay una pequeña loma, una pequeña montaña, la cual se sube
por un típico camino de montaña. Ustedes ven que ya iba ahí con el receptor en modo de escaneo. Y lo bueno de esta loma es que cuando uno llega arriba tiene una excelente visión de la ciudad, pero ideal, un lugar ideal para hacer recepción. No sé, España, escuchando España desde Alemania.
We just got the lock star now. We just got the localizer. Then clear the approach as you prefer.